Viernes, 12 de julio de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9156. Tipo, aislada. Acción de nulidad de divorcio administrativo. La hija de los divorciados carece de legitimación para ejercerla. Hechos. Una persona mayor de edad demandó la nulidad del divorcio administrativo realizado por sus padres cuando ella tenía 7 años, bajo el argumento de que ocultaron la existencia de hijos menores de edad y no liquidaron la sociedad conyugal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la hija de los divorciados carece de legitimación para ejercer la acción de nulidad del divorcio administrativo de sus padres. Justificación. La legitimación es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para ejecutar legalmente aquel o intervenir en esta. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, estableció que el libre desarrollo de la personalidad es el derecho que tiene toda persona a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, es decir, que cuenta con la libertad de tomar las decisiones necesarias con el fin de lograr los objetivos y alcanzar las metas que considera relevantes para su vida. De ahí que es preponderante la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado a su consorte, en virtud de que esa voluntad no está supeditada a explicación alguna. La hija no satisface la condición necesaria para ejercer la acción de nulidad de divorcio de sus padres, pues para contraer matrimonio o disolver el vínculo matrimonial solo incide el consentimiento de los contrayentes o de los esposos, según sea el caso, decisión en la que no debe interferir en modo alguno, ya que no deben permitirse injerencias de terceros que trastoquen la decisión de los excónyuges, ni autorizar que el Estado tenga interés de que recuperen el estado civil de casados, porque para casarse y divorciarse solo deben influir las decisiones de rango estrictamente personales, de las que nadie debe cuestionar ni exigir explicaciones. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9159. Tipo, aislada. Alimentos retroactivos. Cuando la persona que los demanda es mayor de edad debe demostrar la necesidad de recibirlos, mientras que a la deudora le corresponde probar que le proporcionó alimentos durante el tiempo que se reclama. Hechos. En un juicio de alimentos, una persona mayor de edad demandó su pago retroactivo, con el argumento de que la demandada no se los otorgó y que se encuentra estudiando, lo cual le impide allegarse de los recursos para cubrir sus necesidades. Esta última afirmó que sí se los proporcionó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando una persona mayor de edad demanda el pago de alimentos retroactivos, la carga de la prueba debe dividirse, pues ésta debe demostrar la necesidad de recibirlos, mientras que a la deudora le corresponde probar que se los proporcionó. Justificación. Tratándose de alimentos, se considera como regla general que la persona acreedora tiene la necesidad de recibirlos desde su nacimiento, la cual subsiste, a pesar de que adquiera la mayoría de edad, siempre y cuando demuestre que continúa estudiando. De ahí que cuando se demandan alimentos retroactivos y la acreedora demuestra el estado de necesidad a pesar de su mayoría de edad, la persona deudora debe probar que cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con su obligación de proporcionarle alimentos, en el periodo que se reclaman. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 8º Circuito. 3 de 7. Registro digital, 202-9164. Tipo, aislada. Convivencia entre personas menores de edad con el progenitor no custodio. Para decretarla debe analizarse si no se contrapone al interés superior de aquellas. Hechos. Una mujer demandó el pago de una pensión alimenticia para sí, en su carácter de cónyuge, y para su hijo, e indicó haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, así como al cuidado y educación de su descendiente, además de que tiene otro dependiente económico a quien debe mantener por ser una persona menor de edad. El demandado se excepcionó en el sentido de que tiene 2 hijos más, por quienes paga una pensión alimenticia y reconvino el divorcio. La persona juzgadora declaró disuelto el matrimonio y sin materia la pensión alimenticia a favor del excónyuge, condenó al pago de una pensión a favor de la persona menor de edad, fijó una pensión compensatoria asistencial y resarcitoria por 2 años, decretó la guarda y custodia definitiva en favor de la progenitora y fijó un régimen de convivencia con el progenitor no custodio. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que para decretar la convivencia entre personas menores de edad con el progenitor no custodio, debe analizarse si no se contrapone al interés superior de aquellas. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado incuestionable el derecho de los progenitores no custodios a la visita y convivencia con sus hijos, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre estos, el cual se traduce en un deber, en tanto se los exige el derecho fundamental de los propios menores de edad, vinculado con su interés superior que obliga a las personas juzgadoras a tomar las medidas necesarias al respecto, a fin de permitir un adecuado y sano desarrollo emocional, a través de los lazos afectivos con el progenitor no custodio. No obstante, la participación de estas en cuestiones familiares debe basarse en el principio de mínima intervención y, por ello, limitarse a resolver la controversia familiar puesta a su consideración, sin problematizar aspectos que corresponde resolver a la familia conforme a su libertad configurativa y, únicamente, imponer medidas extra litis en casos extraordinarios cuando se haya visto superada la capacidad conciliatoria del núcleo familiar al ponerse en entredicho un bien jurídico. En este sentido, no puede modificarse una convivencia libre para establecer medidas judiciales con la finalidad de que el progenitor no custodio lleve a cabo la convivencia, así como que la madre no la obstaculice pues, 1. Se requeriría de un apercibimiento en caso de incumplimiento, para que la modificación ordenada tuviera un resultado jurídico en favor de la persona menor de edad. 2. La modificación de la convivencia será una medida ineficaz si, por ejemplo, el padre no acude voluntariamente. O bien, si la madre obstaculiza la indicada convivencia, con independencia de que acuda el personal judicial. Y 3. Forzar al progenitor a convivir con su hijo podría traer consecuencias mayormente perjudiciales para éste, cuando la obligación de la persona juzgadora es garantizar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, pues no sería apegado al parámetro de regularidad constitucional exponerlo a permanecer con quien, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, no está interesado en cuidarlo y convivir con él. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9175. Tipo, aislada. Pensión alimenticia. Los hijos del deudor alimentario deben recibir el mismo monto, salvo que existan medios probatorios con los que se justifique una cuantificación diversa. Hechos. Una mujer demandó el pago de una pensión alimenticia para sí, en su carácter de cónyuge, y para su hijo, e indicó haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, así como al cuidado y educación de su descendiente, además de que tiene otro dependiente económico a quien debe mantener por ser una persona menor de edad. El demandado se excepcionó en el sentido de que tiene 2 hijos más, por quienes paga una pensión alimenticia y reconvino el divorcio. La persona juzgadora declaró disuelto el matrimonio y sin materia la pensión alimenticia a favor del excónyuge, condenó al pago de una pensión a favor de la persona menor de edad, fijó una pensión compensatoria asistencial y resarcitoria por 2 años, decretó la guarda y custodia definitiva en favor de la progenitora y fijó un régimen de convivencia con el progenitor no custodio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los hijos del deudor alimentario deben recibir el mismo monto por concepto de pensión alimenticia, salvo que existan medios probatorios con los que se justifique una cuantificación diversa. Justificación. La única justificación apegada a las normas aplicables contenidas en el parámetro de regularidad constitucional para dar un trato distinto a los hijos, es que se acredite con medios probatorios jurídicamente suficientes, que las necesidades de uno son mayores o menores a la de otro, pues el trato jurídico a los descendientes está protegido por el principio de igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la prohibición de discriminación. Sin embargo, como no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, las resoluciones jurisdiccionales deben establecer razones suficientes que justifiquen por qué un hijo puede tener menor o mayor porcentaje del decretado a sus hermanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9174. Tipo, aislada. Pensión compensatoria resarcitoria. Parámetro para analizar la dedicación futura a la familia como elemento para fijar su monto y duración. Hechos. Una mujer demandó el pago de una pensión alimenticia para sí, en su carácter de cónyuge, y para su hijo, e indicó haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar,
así como al cuidado y educación de su descendiente, además de que tiene otro dependiente económico a quien debe mantener por ser una persona menor de edad. El demandado se excepcionó en el sentido de que tiene 2 hijos más, por quienes paga una pensión alimenticia y reconvino el divorcio. La persona juzgadora declaró disuelto el matrimonio y sin materia la pensión alimenticia a favor del excónyuge, condenó al pago de una pensión a favor de la persona menor de edad, fijó una pensión compensatoria asistencial y resarcitoria por 2 años, decretó la guarda y custodia definitiva en favor de la progenitora y fijó un régimen de convivencia con el progenitor no custodio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al analizar la dedicación futura a la familia como elemento para fijar el monto y duración de la pensión compensatoria resarcitoria, la persona juzgadora debe tener precaución de no invisibilizar el trabajo no pagado de uno de los excónyuges ocurrido con posterioridad a su separación, cuando se dedique preponderantemente al hogar y al cuidado y educación de los hijos. Justificación. En la tesis aislada primera, B2/2014, décima. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la necesidad de analizar la dedicación pasada y futura a la familia, como un elemento para determinar el monto y modalidad de la pensión compensatoria, lo cual encuentra justificación constitucional porque el trato entre las personas debe ser igualitario, sin prejuicios ni diferenciación o discriminación alguna. Por ello, a efecto de determinar el monto de la pensión compensatoria resarcitoria, la persona juzgadora no puede omitir analizar cómo será la dedicación futura de la familia de los consortes, porque si por las circunstancias particulares del caso, alguno de ellos tendrá mayores labores familiares, dicha situación debe considerarse en relación con la pensión compensatoria resarcitoria, en tanto existirá una distribución desigual de los trabajos domésticos familiares y, con ello, una desigualdad de circunstancias en tanto uno de los excónyuges estará en mejores condiciones que el otro para desarrollarse económicamente en tiempo, intensidad y diligencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 6D7. Registro Digital, 202-9173. Tipo, aislada. Pensión compensatoria. Al estudiar las necesidades de la persona acreedora para fijar su monto y duración, debe analizarse la existencia de diversos acreedores alimentarios a cargo de ésta. Hechos: una mujer demandó el pago de una pensión alimenticia para sí, en su carácter de cónyuge, y para su hijo, e indicó haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, así como al cuidado y educación de su descendiente, además de que tiene otro dependiente económico a quien debe mantener por ser una persona menor de edad. El demandado se excepcionó en el sentido de que tiene 2 hijos más, por quienes paga una pensión alimenticia y reconvino el divorcio. La persona juzgadora declaró disuelto el matrimonio y sin materia la pensión alimenticia a favor del excónyuge, condenó al pago de una pensión a favor de la persona menor de edad, fijó una pensión compensatoria asistencial y resarcitoria por 2 años, decretó la guarda y custodia definitiva en favor de la progenitora y fijó un régimen de convivencia con el progenitor no custodio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al estudiar las necesidades de la persona acreedora para fijar el monto y duración de la pensión compensatoria, debe analizarse la existencia de diversos acreedores alimentarios a cargo de ésta. Justificación. Cuando se decreta el divorcio y se constata la existencia de un desequilibrio económico de alguna de las partes debido a la disolución del vínculo matrimonial, la persona juzgadora debe analizar cuidadosamente los aspectos referidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, B2/2014, décima. Para fijar el monto y modalidad de la pensión compensatoria, pues es un hecho relevante que la persona acreedora tenga un descendiente nacido antes del matrimonio que se disolvió, a quien provee alimentos, ya que las necesidades de aquella no serán cubiertas con la totalidad de los ingresos que tenga o llegue a tener. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7D7. Registro Digital, 202-9176. Tipo, aislada. Persona adulta mayor. La autoridad judicial debe nombrarle un representante legal que participe activamente en el proceso velando por sus derechos e intereses y procure que se emitan las medidas necesarias para su cuidado, atención y desarrollo integral, a fin de evitar cualquier acto de aislamiento o violencia que ponga en riesgo su persona, bienes o derechos. Legislación del Estado de Querétaro. Hechos: 2 hermanas demandaron a 2 de sus hermanos un régimen de convivencias con su madre, quien tiene 91 años de edad,
padece hipertensión y, además, uno de los demandados habita en el mismo inmueble que la progenitora. El juzgado familiar desahogó una entrevista donde la adulta mayor dijo que tenía buena relación con todos sus hijos, pero entre ellos había existido algún problema. La autoridad judicial fijó las convivencias y ordenó a los descendientes que se abstuvieran de involucrar a su mamá en sus conflictos. 6 días después, la señora presentó un escrito donde expresó que no deseaba esas convivencias y promovió amparo indirecto contra ese régimen y la falta de respuesta al escrito que exhibió. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio porque no se observó el principio de definitividad. Inconforme con ello, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito revoca la sentencia impugnada y en suplencia de la queja deficiente concede el amparo para el efecto de que la responsable valore por qué la persona adulta mayor no desea convivir con sus hijas, y determina que la autoridad judicial debe nombrarle un representante legal para que participe activamente en el proceso, velando por sus derechos e intereses y procure que se emitan las medidas necesarias para su cuidado, atención y desarrollo integral, a fin de evitar cualquier acto de aislamiento o violencia que ponga en riesgo su persona, bienes o derechos. Justificación, lo anterior, porque los artículos 4, inciso A, 6, párrafo segundo, 7, párrafo segundo, incisos A y B, y 24, párrafo primero, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores disponen que los Estados, incluido el Poder Judicial, deben orientar sus actos a fortalecer las condiciones de convivencia familiar, bajo un entorno seguro y promover también que su dinámica afectiva evite aislarles o provocarles algún ambiente nocivo para el desarrollo de sus lazos afectivos. Dicha convención fue aprobada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023, por lo que aun cuando está pendiente su depósito y ratificación, lo cierto es que sirve como parámetro normativo orientador a la legislación nacional. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Querétaro establece como derechos de estas, en el ámbito de su integridad y dignidad, disfrutar de una vida con calidad, ser respetadas en su integridad física, psíquica, emocional y sexual, vivir en el seno de su familia o mantener contacto directo con ella, salvo que esto sea contrario a su bienestar, vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que satisfagan sus necesidades y requerimientos, donde ejerzan libremente sus derechos, y recibir protección de su familia. Por su parte, el precepto 8 de la legislación especial citada y los artículos 21 bis y 21 ter del Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Querétaro, prevén a la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor, que entre sus atribuciones se encuentra la de proporcionar orientación y asistencia legal a las personas adultas mayores, actuando ante las autoridades y tribunales competentes cuando se consideren afectados sus derechos. A partir de lo anterior, se concluye que en los asuntos familiares en los que se encuentren en conflicto derechos de personas adultas mayores, como el relativo a mantener contacto con su familia y la correlativa obligación de evitar conductas de aislamiento, los órganos jurisdiccionales deben suplir la queja deficiente y tomar una actitud activa en el procedimiento, a efecto de ordenar la notificación a la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor de la existencia del procedimiento, remitirle copias certificadas del mismo y hacerle saber que deberá participar activamente a efecto de tutelar los derechos de la persona adulta mayor. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito.